Efesios capítulo 5, versículo 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y luego viene la recomendación, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La recomendación dice: aprovecha bien tu tiempo, porque los días son malos. Este año tal vez que pasó fue difícil para ti. Pudo haber sido un año de luchas, inclusive hasta de pérdidas en algún aspecto. Pero también para otros no fue así. Para otros fue un año de oportunidades, de logros, de realización. Esto indica que todos enfrentamos diferentes procesos o temporadas en la vida y en la fe. Y te quiero decir que tú que pasaste este año, porque al finalizar el año yo platicaba con una joven cristiana, me decía: qué difícil fue para mí el 2015. Quisiera decirte que no te frustres, porque a lo mejor estás pasando por un tiempo o por una temporada como esto, pero eso no va a ser para siempre. Aún las iglesias pasamos por diferentes temporadas. Quiero recalcar, tanto las personas como las congregaciones pasamos por diferentes tiempos o temporadas. En la vida secular, hermanos, la gente que tiene sentido común se prepara para diferentes ocasiones. De hecho, lo que yo quiero hablar con ustedes es acerca de este tema que se llama prepárate para lo que viene. Y a lo mejor de esa manera usted se va a recordar más fácil algunas cosas de lo que yo hablo hoy. Yo decía que las personas ordinarias que tienen sentido común se preparan para diferentes ocasiones que enfrentan en la vida. Por ejemplo, desde luego no todos son así, pero regularmente la mayoría de las personas tienden a prepararse en diferentes ocasiones o en diferentes momentos. Acaba de pasar el festejo de fin de año y algunos se prepararon muy bien en este fin de año, hermanos. Prepararon su mesa, prepararon su cena, y por eso es que ya la camisa no cierra. Algunos cuando van a viajar, hermanos, se preparan de esa manera también. Hacen sus maletas y disponen los detalles, la ropa adecuada. Algunos cuando van a recibir visita, que también fue común en estos días, se preparan un lugar para recibir a las personas, amigos o familiares. O simplemente algunos cuando van a remodelar su casa se preparan para este fin. Hay otros que se preparan para ir a pedir trabajo, hermanos. Se ponen su mejor ropa, ponen sus datos, su currículum, si se puede decir de esa manera, y lo llevan, ponen su mejor sonrisa. Otros que van a presentar algún examen profesional, de la misma manera se preparan para ello. Los que van a ser papás se preparan para ese gran acontecimiento. Si se puede decir, hermanos, la mayoría de las personas tiende a prepararse en diferentes ocasiones. Muchos de nosotros tratamos de improvisar en algún momento dado de nuestra vida, hermanos. Hay ocasiones que empieza a llover y algunas personas no se prepararon, no le pusieron impermeabilizante a su casa, y en el último momento, hermano, le andan poniendo hules al techo. Muchos no arreglaron el carro y cuando iban de vacaciones algo pasó, hermanos, y al último andan improvisando con un alambre, con unas pinzas. No se prepararon y las vacaciones se frustraron. Pero esto puede ser en el aspecto, si se puede decir, hermanos, en el aspecto secular, pero en ocasiones, permíteme decirte que en ocasiones, también en los aspectos de la fe, muchos de nosotros no nos preparamos. Te quisiera decir que si no te preparas en tu trabajo, es muy difícil que puedas ser promocionado a un puesto mayor o a una gerencia. Que si no te preparas e implementas cambio en tu empresa, es muy difícil tal vez que tú alcances otros niveles en el mercado. Que si no preparas un plan económico, va a ser muy difícil tener la casa que deseaste o la remodelación que quieres hacer en tu casa. Pero de la misma manera que si no te preparas en la fe, difícilmente vas a ser promovido en las cosas de Dios a otro nivel de fe.
Hay algunos que dicen: me gustaría ser salmista, conferencista, predicador. Oye, predicador, conferencista motivacional, maestro, pero no se preparan. Y la realidad, hermanos, es que difícilmente van a poder escalar otro nivel. En la Biblia yo encuentro hombres que se prepararon para cruzar y enfrentar situaciones difíciles. Y la realidad es que la vida, hermanos, la Biblia está llena de personas que en algún momento dado ellos fueron personas que se prepararon para los desafíos que tenían en la vida, pero también para los desafíos que tenían en la fe. Y nada más comienza a pensar un poquito. Te vas a topar con José, te vas a topar con Noé, te vas a topar con Esther, te vas a topar con David, te vas a topar con Josué, el que repartió la tierra. Y te quiero decir, con el apóstol Pablo se preparó para hacer lo que Dios le había encomendado hacer. Yo no dudo de que Dios tenga planes y propósitos para tu vida. Yo no dudo que Dios quiera bendecir tu negocio y el trabajo de tus manos. No lo dudo. Pero en ocasiones, hermanos, eso no sucede porque no hay una preparación previa de nuestra parte, si se puede decir. Pregunto, ¿cuál es la estrategia y cuál es el plan que tú tienes para el siguiente año? Porque a lo mejor nos puede llegar a pasar, hermanos, que si no nos preparamos vamos a estar improvisando muchas cosas. Vamos a estar tratando de tapar hoyos, como se dice por ahí. Quisiera entonces mencionar a más detalle algunos de los que antes ya mencioné, y quisiera empezar con José el soñador. Así lo menciono porque es de esa manera, es más conocido en la escritura. Este muchacho llamado José, en su momento, él preparó un plan que salvó a una nación del desastre. Pero la historia no comenzó ahí. José era el menor de los hijos de Jacob, que en algún momento dado, hermanos, él había tenido sueños, y que a causa de esos sueños que venían de parte de Dios, dice que sus hermanos tuvieron envidia de él. Conoce usted la historia. Lo tomaron prisionero, lo vendieron como esclavo, dice, y fue a parar a Egipto. Pasaron una serie de circunstancias. Hay un mensaje que está por ahí que se llama Vivir para Dios. Y ahí hay algunos aspectos relevantes en cuanto a la vida de José. Es muy interesante. La Biblia dice que Dios estaba con José, pero José estaba con Dios. Y quiero repetir esto. Oye, la Biblia dice que Dios estaba con José, pero José estaba con Dios. Y cuando estamos con Dios y estamos en la perfecta voluntad de Dios, entonces los planes que tenemos van a funcionar, porque han sido cribados y supervisados, si se puede decir, vamos, de lo alto, y vamos a ser bendecidos. Vemos que a pesar de que José pasó tantas cosas tan difíciles, fue protegido y bendecido. A pesar del lugar donde estaba, hermanos, yo veo la protección y la bendición de Dios sobre la vida de José. Es más, cuando tú analizas la vida de José, te das cuenta que sobresalía en el lugar donde estaba. Terminaba siendo como el encargado de los prisioneros, el sirviente mayor, oye, en la casa de Potifar, y segundo a bordo en el palacio de Faraón. Quisiera decir que José se adaptaba a cualesquiera que fuese la situación que él estuviera viviendo. Pero lo más impresionante es que donde estaba José, hermanos, ya sea en la cárcel, ya sea en la casa de Potifar, ya sea en el palacio, él siempre estaba influyendo en otras personas. Quisiera comentar que de manera sobrenatural es Dios que lo sacó de la cárcel donde había pasado sus últimos años, y es promovido a ser el príncipe de Egipto. Llegó a ser la persona más importante de Egipto. Y lo que me llama la atención en relación a José, hermanos, es que no perdió el piso. Es que la grandeza no lo mareó. Oye, la verdad es que estaba todo tan al alcance de sus manos, mas él se mantuvo fiel para servir a Dios. Esperemos que este año que hoy empieza, hermanos, nosotros podamos ser fieles a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, influyamos a otros y que nuestro testimonio sea una bendición. Oye, vamos, y que muchos puedan ver y reconocer que Jesús o que Dios está con nosotros. Tal vez, hermanos, lo más notorio de José fue su prudencia y su discernimiento espiritual.
José supo interpretar los tiempos y las temporadas que enfrentaría la nación. Llama mi atención que el Señor le mostró y le reveló, oye, después de que él llega a ser príncipe de Egipto, el segundo a bordo en la tierra de Egipto, después de Faraón solamente. Supo entonces José lo que había de venir. Supo que venían años de calamidad. Supo que venían años difíciles en el sentido económico. Y Dios fue quien le dio un plan y Dios le dio una estrategia. Yo le había dicho que todas las personas, o la mayoría de las personas que aparecen en la Biblia que tuvieron éxito, oye, se prepararon e implementaron un plan. Llama mi atención que José entonces implementó un plan de ahorro. Vinieron los primeros años que fueron años de abundancia y de gran bendición. Y él es el de la idea de hacer graneros y guardar recursos y guardar bendición o recursos o comida para los años difíciles. Los días pasaron y la palabra se cumplió. Quisiera comentarles, oye, que la palabra de Dios se cumple y lo que Dios había determinado sobre la nación y sobre el mundo conocido, porque esta crisis no solamente era sobre Egipto, sino era, hermanos, sobre el mundo conocido de aquel entonces. Todos empezaron a tener, hermanos, necesidad, y solamente en un lugar había provisión y había bendición, vamos, había alimentos. Y era, amado hermano, en Egipto, donde estaba un hombre que conocía las temporadas de Dios, que conocía a Dios, que había sabido interpretar los planes de Dios y aplicar los planes de Dios y aplicar las estrategias de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a aplicar estrategias sabias en nuestra vida en este año. Lo que estamos pensando hacer, que el Señor nos bendiga con su gracia, con su sabiduría y con su poder. Sea su nombre glorificado. La Biblia dice en el Salmo 31, versículo 15, y esto habla en relación a Dios. En sus manos, dice, están mis tiempos. En otras palabras, es Dios quien tiene control de todas las cosas. Podemos decir entonces que la nación, amado, de Israel, la nación aún hasta Israel fue preservado, porque la familia de José, los israelitas, cuando tuvieron necesidad, descendieron a Egipto y fueron sustentados. No solamente los israelitas, sino los pueblos vecinos. Y en otras palabras, todo se debió a que alguien se había preparado sabiamente para lo que había de venir. Sabemos, hermanos, nosotros no conocemos lo que está delante, pero Dios sí conoce los tiempos, y que el Señor nos dé sabiduría, hermanos, para poder enfrentar los aspectos difíciles de la vida que en ocasiones enfrentamos. Que la sabiduría de Dios, hermanos, que viene de parte de Dios, nos ayude, oye, para librar situaciones difíciles, principalmente, hermanos, en los aspectos económicos y también en los espirituales. Segundo personaje que llama mi atención, que supo prepararse. El primero se preparó para preservar la vida de una nación y que esta nación o una familia y no cayese en crisis. Este segundo personaje es una mujer que ella preparó un escenario de fe para recibir un milagro de parte de Dios. Hace un momento yo mencionaba Segunda de Reyes capítulo 4, una mujer viuda, había quedado viuda, y lo más impresionante, hermanos, es que esta mujer había quedado pobre y endeudada y con un problema legal encima. La situación de esta mujer era crítica, era difícil. Esta mujer había pasado por circunstancias muy difíciles. Número uno, la pérdida de su esposo. Número dos, las deudas que tenía que pagar y el peligro de poder perder hasta sus propios hijos si no pagaba la deuda que tenía. Llama mi atención, amado hermanos, que aquella mujer, después de que se percata de la situación que estaba, decidió levantarse. Ella era nuera de un profeta y decidió entonces buscar respuestas en Dios. Yo no sé cuál ha sido tu forma de caminar como creyente o como persona. Si tú te has valido por tus propios recursos, si tú has aplicado tu propia sabiduría, yo no lo sé, pero la Biblia me enseña en este pasaje que aquella mujer necesitaba una palabra de Dios para solucionar su problema, necesitaba el consejo de Dios, y entonces fue a buscar al hombre de Dios.
Se puede decir que ella recibió una palabra que la estaba desafiando. Cuando llega, le presenta al profeta toda su necesidad y toda su problemática. El profeta le da una palabra, es más que una palabra, le da un desafío y le dice: quiero que te vayas a tu casa, quiero que pidas con todas tus vecinas, dice, vasijas vacías, no pocas, y luego entra tú y tus hijos. El problema que había aquí era que podía perder sus hijos y sus hijos iban a ser llevados como esclavos. Dice entonces que a ella le tocó preparar el escenario de fe. Eso es el punto. El primero, hermanos, preparó una estrategia para salvar a su nación y salvar a sus familias. Esta mujer, dice, preparó una estrategia. Dígale al que está enseguida, preparó un escenario. Dígale al que está enseguida, necesitamos prepararnos. Si se da cuenta, fíjese qué impresionante es esto, hermanos. El problema de esta mujer era económico, pero ya se estaba convirtiendo en otro tipo de problema, un problema moral, la pérdida de sus hijos. Vamos, qué tristeza, qué futuro tan triste le deparaba a aquella mujer. Yo le dije que el profeta le había dicho: ve y pide con todos tus vecinos vasijas vacías, no poca, y luego enciérrate tú y tus hijos en la casa. Y con el poco aceite que tienes, que me dijiste que tenías, tan solo ese poco de aceite, dice, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Yo espero que este año, hermanos, seamos sorprendidos por milagros de multiplicación, de bendición, de restitución, de los que solo Dios puede hacer, y a su nombre sea la gloria, porque Él sigue haciendo milagros todavía en la vida de los que le aman, en la vida de los que le sirven. Y si usted lo cree, diga conmigo amén. Dios es fiel. A ver, levanten la mano aquellos que este año recibieron un milagro económico. Levanten su mano. No digo los que quedaron en bancarrota. Mire qué bendición. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor, que pudo salir de una deuda. Ahora yo le voy a decir algo. Si ya se libró de esa deuda, ya no se meta en otra, hermanos. Sí, algunos dicen, bueno, es que Dios me libró y va de vuelta, hermanos. Yo le quiero decir algo: ya no se meta. Deje a Coppel en paz. Hermana, cuando lleguen a venderle cosas a la puerta, dígale: ahorita no puedo, no tengo tiempo de atenderlo, porque si los oye le van a meter una vajilla de 6,000 pesos. Ay, Jesús, ay, creo que estoy profetizando. Ay, ay, ay. Y luego llega la señora que vende ropa, hermanos. ¿Y qué zapatos? Como los que usted quería, hermanos. Si se da una embarcada con toda la quincena del pobre amigo. ¿Por qué están tan serios, hermanos? Las cosas viejas pasaron y usted comience bien este año. ¿Estamos de acuerdo? Pero me llama la atención que esta mujer es quien prepara el escenario. Esta mujer es quien prepara el escenario. Esta mujer se va al barrio y dice, y pide vasijas vacías, no pocas. Dice, y entonces es Dios quien hace el milagro, pero es ella quien prepara el escenario. La Biblia me dice que para el que cree, todo es posible. Ella creyó y actúa en fe. Oye, parecía una locura lo que estaba haciendo, pero la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. Sacó a aquella mujer de la derrota espiritual, oye, pero también de la derrota económica. Te lo voy a decir al revés. Sacó a aquella mujer de la derrota económica y de la derrota espiritual, porque ella experimentó y vio que Dios es bueno, que es poderoso, que está vivo, que está presente en nuestra vida y que se interesa por mi casa, por mis generaciones y por mí. Sea su nombre glorificado. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mire, hermano, hace muchos años, cuando comenzamos en el pastorado, la situación estaba muy difícil, muy crítica. Y no teníamos para los regalos de Navidad. Y luego sonó el teléfono y nos habíamos propuesto, mi esposa y yo, no pedirle a nadie, sino pedirle a Dios. Y sonó el teléfono y un pariente cercano habló, dijo, ¿tienen necesidad de algo? Y contestó mi esposa, y mi esposa dijo, no tenemos necesidad de nada. Y luego me dijo, fíjate
Fíjate que me hablaron y me dijeron, y pues como hemos hablado, por lo tanto yo dije que no tenemos necesidad de nadie. Al rato se quedó pensando, dijo, se me hace que es la bendición que viene. Y luego agarró el teléfono y le marcó, dijo, pues sí tenemos ahí una pequeña necesidad. Dijo, no tenemos regalos para los niños esta Navidad. Llegaron esas personas, no mandaron, llegaron esas personas. Agarraron a las muchachas, oiga, las metieron en una tienda y le dijeron, echen lo que quieran. Que le digas, tú es un niño, hermano, ¿qué crees que hace? Primero agarraron así un arito y ¿cómo la ves? Y se échalo. Y agarraron y llenaron un carrito, hermanos. Se echaron paletas, dulces, chocolates, oye, muñecas, echaron de todo, pulseras, hermanos, cosas que tenían. Oiga, qué impresionante es. Dios sigue obrando de manera misteriosa porque Dios es bueno. Dios sabe de lo que tú tienes necesidad. Dios está presente y quiere obrar en tu vida. Al que cree, dice, todo lo es posible. Sea su nombre glorificado para siempre. A lo mejor fue 2015, año difícil, pero estoy creyendo y orando para que Dios traiga holgura, traiga bendición, abra los cielos y derrame sobre tu vida bendiciones abundantes. Si lo crees, di amén. Di amén. Amén, gloria a Dios. Yo estoy orando, pero a lo mejor tú no quieres. Tercer personaje, es más, te voy a decir algo. Hay una lección de fe impresionante. Una mujer que creyó y una mujer que se asoció y que preparó un escenario de fe para recibir, oye, un milagro. Yo te voy a decir algo. Lo que yo veo más trascendente en el pasaje es que sus hijos estuvieron presentes. Sus hijos vieron el milagro y de seguro que la vida de sus hijos fueron marcados por la gracia de Dios. Dios quiere que tú seas bendecido, que seas salvo, que tengas experiencias con Dios, pero también Dios quiere que nuestros hijos experimenten la gloria y el poder de Dios sobre sus vidas, que sepan que Él es poderoso, que Él provee, que Él levanta, que Él sana, que Él rescata, que Él abre puertas que se han cerrado. Oye, sea su nombre glorificado para siempre. Hay un hombre que llama mi atención, que también se preparó de una manera muy especial. Y ese relato está en Génesis capítulo 7. Ya te hablé acerca de este muchacho que se llamaba José. Te hablé de esta viuda que preparó un escenario, hermanos, en el cual Dios iba a intervenir. Pero este hombre hizo lo que nadie había hecho. Me refiero a Noé. La Biblia dice que Noé preparó un arca para salvar a su familia del juicio próximo que venía sobre la nación. Llama la atención que en el tiempo que le tocó vivir a Noé, hermanos, la corrompido al extremo. Y fue Dios, al ver que la maldad de los hombres se ha multiplicado al extremo y el pecado había llegado hasta los cielos. Y Dios dijo basta. Hay ocasiones que Dios dice basta. Hay ocasiones que Dios interviene en las naciones y dice basta. Hay veces Dios interviene en la vida de los hombres soberbios y dice basta. Hay veces Dios dice a los reyes de la tierra basta. Hay veces Dios dice basta ya de tanta cosa. En aquella ocasión dice que Dios dijo ya basta y decidió entonces enviar juicio sobre la tierra. Pero llama mi atención que en medio de aquella generación, hermanos, que estaba alejada de Dios, que estaba en circunstancias pecaminosas, Noé, dice la Biblia textualmente, halló gracia delante de Dios. Me hace saber que la gracia nos favorece, que la gracia nos bendice, que la gracia nos acepta, nos hace aceptos delante de Dios. Y es entonces que en ese escenario, mire qué impresionante, en medio de un escenario tan hostil, tan pecaminoso, hay una palabra de dirección para los que temen a Dios. Llama mi atención entonces que Dios le expresa a Noé los planes que tenía de hacer descender un diluvio como nunca había llovido sobre la tierra. Y le dice que prepare un arca para salvarse él y su casa. Si usted se ha fijado, todo ha tenido relación con la persona y con su casa. Ha tenido relación con la persona y con su casa. El plan de Dios era con José y con su casa.
El plan de aquella viuda era con la viuda y con su casa. Quisiera decirle entonces que Noé preparó aquella arca que el Señor le había dicho. Era un mega proyecto, requería una gran inversión, requería tiempo y requería mucha mano de obra. Se puede decir que Noé no escatimó en aquel proyecto porque venía de parte de Dios. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 versículo 6, vamos a ver si lo pueden poner por ahí. Eso es lo que testifica la Biblia. Noé, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, fíjese lo que dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, dice, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Quisiera hacer énfasis en esa palabra que estoy usando. Noé, después de que escuchó lo que venía sobre la tierra, dice, preparó el arca con temor. Y esto me llama la atención. Quisiera comentar y quisiera a lo mejor hasta especular un poquito. Si Dios hubiera traído el diluvio y Noé no hubiese hecho el arca, nadie se hubiera salvado, hermanos. Si Dios hubiese hecho aquel diluvio y Noé no hace lo que le correspondía, entonces ni la familia de Noé se hubiese salvado. Nosotros hoy, hermanos, no vamos a construir un arca, ya que Dios proveyó el medio de salvación, que es a través de Jesucristo. Cristo es el arca de salvación. Ahora el llamado que nosotros tenemos, hermanos, es preparar un pueblo. El desafío que nosotros tenemos es trabajar para que nuestros seres queridos, hermanos, amados hermanos, lleguen al conocimiento de Dios, tengan la experiencia de la salvación. ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos de que el Señor viene pronto? Fíjese lo que me llama la atención de esta historia que aparece en el Génesis. Dice que Noé, hermanos, preparó aquella arca y estuvo por más de 120 años trabajando en ese gran proyecto. Yo le dije que fue un proyecto de calidad impresionante. Y llama mi atención, hermanos, que aquel hombre trabajó arduamente, pero por esos 120 años dice la escritura que Noé estuvo testificando acerca de que el juicio de Dios venía. Yo hace un momento le decía, ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos que el Señor viene pronto? ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que el Señor viene pronto? Sabemos, no quiero profundizar en eso, pero esa es una realidad. Vamos, es el cumplimiento de la palabra o la última o una de las últimas profecías que está por cumplirse. Cristo está a la puerta. Y la tarea que nosotros tenemos entonces, Noé tuvo la tarea de construir un arca, nosotros tenemos la tarea de llenar el arca, si se puede decir, de salvación que es Cristo, traerlos a la fe. Yo no sé si has considerado que Noé tuvo que vencer muchas cosas, críticas, nunca había llovido, presiones hasta económicas. Dice que su familia se involucró en ese proyecto, pero vuelvo al punto. Oye, aquel hombre no desistió, sino que se preparó en todos los aspectos. Y concluida aquella obra, dice la Biblia que Noé entró a la arca y también vinieron los animales que habían de ser salvos. Y aquel día, dice textualmente la Biblia, todas las cataratas, todas las fuentes de los cielos fueron abiertas. Y el diluvio, dice, cubrió las montañas más altas. Yo no sé si tú sabías que hay evidencias arqueológicas que testifican acerca de un gran diluvio universal que sucedió hace muchos años. Hay evidencias arqueológicas, no es un cuento, no es una historia, es una realidad. Es una realidad de que en algún momento dado la tierra fue destruida, hermanos, por causa de su pecado a través de un gran diluvio. Lo que llama mi atención, hermanos, profundamente, es que fue Dios quien cerró las puertas del arca y Dios dijo hasta aquí. O sea, la realidad, algunos hasta especulan que dicen que llegaron los amigos, los conocidos,
y le decían: Noé, abre la puerta. En otras palabras, la realidad, amados hermanos, es que no hubo una segunda oportunidad para aquella generación. La Biblia dice entonces que solo sobrevivieron Noé y su familia y los que estaban en el arca. Lo impresionante de esto, hermanos, trabajemos sin desmayar para que mi familia conozca la gracia y la salvación, que en Cristo vamos a estar seguros. Tengo la idea, por cierto, es que cuando eso se desataron las cataratas de los cielos, de seguro es que el arca daba la impresión que se partía, hermanos, pero ahí estaban seguros. Yo le voy a decir algo: en Dios estamos seguros, en Cristo estamos completos, en Cristo estamos bendecidos. A lo mejor habrá circunstancias difíciles, pero estamos en Cristo. No se baje del arca, manténgase en el Señor, sea fiel a Dios sobre todas las cosas y mantenga su casa en las cosas, en los caminos de Dios. Sea su nombre glorificado. Entonces trabajemos arduamente en ese proyecto que tenemos. Mientras estaba pensando, porque el mensaje tiene este tema: prepárate para lo que viene. Yo dije que Noé se preparó para enfrentar un cataclismo mundial, una destrucción sobre la tierra. Aquella mujer preparó un escenario para recibir un milagro. Aquel hombre preparó aquellos graneros para que su nación y su familia no tuvieran hambre. Mientras estaba pensando en estas cosas, vino una palabra de Dios a mi corazón. Hoy también nosotros, hermanos, necesitamos prepararnos para entrar en la próxima temporada que Dios tiene. A lo mejor algunos de ustedes, yo le decía, pasaron momentos muy difíciles en su vida. Tal vez un año 2015, 2014, años difíciles, años de pruebas, años de crisis. Pero yo le quiero decir, oye, que no siempre va a ser así. A lo mejor fue un tiempo en el pasado de abatimiento, y yo te puedo decir que seques tus lágrimas y te regocijes y tengas fe y esperanza en el Señor. Sé que todos en algún momento dado de nuestra vida hemos pasado por procesos y por temporadas, pero creo por la palabra, hermanos, oye, que cosas buenas vienen para los que aman a Dios. Que cosas buenas vienen para los que aman a Dios, hermanos. Yo lo voy a decir, y lo dije hace muchos años atrás, que el último pedazo de pan que existiera sobre la tierra se lo va a comer un hijo de Dios, hermano. No sé si me entendió. Que el último pedazo de pan, hermanos, el último pollo rostizado que exista sobre la tierra se lo va a comer un hijo de Dios. Ay, yo que usted me animaba. Quisiera decirle entonces, aquellas personas que han estado frustradas y pasando todas esta serie de circunstancias, cuando Dios trae un nuevo tiempo y nuevas oportunidades, oye, lo que parecía muerto se levanta. Cuando estoy hablando de temporadas, tiene que ver también con los aspectos espirituales, porque lo que Dios hace empieza de adentro y se exterioriza hacia afuera y bendice lo que está en mis manos. Se lo voy a decir: cuando Dios trae un tiempo especial para nuestras vidas, hermanos, oye, empieza de adentro, de lo más profundo de nuestro interior, oye, y se exterioriza y se manifiesta en los aspectos secundarios de nuestra vida, en nuestro negocio, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en todas las cosas. Pero todo esto tiene que ver también con el propósito de Dios. Temporadas son procesos de Dios que marcan nuestra vida y que traen cambios que vienen de parte de Dios. Ahorita yo mencionaba que la vida de José había sido difícil, que la vida de aquella viuda había sido difícil, que la vida de Noé había sido esforzada y había sido difícil. ¿Estamos de acuerdo en eso? La vida de José pasó por cárceles, por oprobios, por calumnias, por circunstancias, por carencias, por ayunos, hermanos. La vida de aquella mujer había sido de lágrimas, de tristeza, de opresión, de desolación, de zozobra, de no poder dormir en la noche porque voy a perder a mis hijos. La vida de Noé no fue fácil, había tanta presión encima, pero ellos entraron a una nueva temporada de parte de Dios.
Ellos a lo mejor fueron fieles a Dios en el propósito y en el llamado que tenían de parte de Dios. Pero cuando tú analizas detenidamente la vida de ellos, te das cuenta que José salió de la cárcel y nunca más fue vendido como esclavo, sino que fue reconocido como un príncipe de Egipto. Y eso se llama restitución y bendición de parte de Dios. Oro a Dios que se restituya la honra que perdiste este año. Oro a Dios que bendiga tu casa, tu vida y tu familia. Sea su nombre glorificado. Yo estoy diciendo que te prepares para todas las cosas, pero también aquella mujer pasó a una temporada de parte de Dios. Salió de su pobreza, hermanos. Hermanas, ya no había que andar pidiendo una tacita de harina, un poquito de aceite con los vecinos, sino permíteme decirte que en la casa de ella había harina suficiente, aceite suficiente, y lo más impresionante es que Dios estaba presente. Dije, Dios está presente, y cuando Dios está presente, lo demás es añadido. Sea su nombre glorificado para siempre. Ya al finalizar usted se me está animando, hermanos. Le voy a seguir entonces, porque ya lo convencí. Yo le voy a decir algo. Mire, y cuando usted analiza la vida de Noé, entró, hermanos, en una temporada nueva, diferente, en lo que Dios había preparado. Yo le dije que la tierra había sido devastada y que entonces a Noé se le tocó ser el primogénito de esa nueva creación. Adán había sido el primogénito de aquella creación del libro de los Génesis, pero ahora era Noé el que era el primogénito de aquella creación. Todas las cosas las pusieron en sus manos. Era el dueño de la tierra. Donde quería sembrar, sembraba. Donde quería cultivar, lo podía hacer. Los animales que podía disponer, disponía de ellos. En otras palabras, ya no estaba la presión, no estaba la crítica, ya no estaba todas aquellas cosas. Había entrado al reposo y había entrado a la temporada de bendición de parte de Dios. Yo le voy a decir a algunos que tal vez han estado pasando por circunstancias difíciles, tal vez solo sea algunos. Sus lágrimas van a ser secados. Usted va a ser levantado y usted va a ser bendecido. Usted va a ser reconocido como una persona que sirve a Dios y que ama a Dios. Y van a decir, ese hombre lo que hablaba era la palabra de Dios y Dios está con él. Sea su nombre glorificado. Quisiera terminar con esto. El texto con el que partimos dice: sé diligente en lo que te toca hacer. No seas necio, dice, y sé sabio y aprovecha bien el tiempo. En otras palabras está diciendo: prepárate. Y no te extrañes que en los próximos días que están por venir, no te extrañes que en los próximos días que están por venir, Dios te sorprenda de una manera especial sobre tu casa, sobre tus hijos. El hijo ese que ha sido tan rebelde se va a acercar y decir: mamá, necesito de Dios. Aquella persona, aquella situación económica que estaba atorada, no te sorprendas si te llaman para que negocies o te digan: te liberamos. No te sorprendas aún, porque cuando Dios hace algo, lo hace extraordinario. Cuando viene un tiempo especial que se llaman kairos de Dios, aún, amado hermanos, las cosas, las deudas se cancelan y las bendiciones llegan. Pero sobre todas las cosas, en este tiempo que Dios quiere traer a tu vida, yo te recomiendo que Él sea el Señor, que Cristo sea tu pasión, que sea tu Señor, que le sirvas con alegría y que seas una bendición a los que están en tu casa. Puedes ponerte y darle un gloria y un fuerte aplauso al Señor y decirle amén. Prepárate para lo que Dios quiere hacer contigo. Deja ya de lamentarte. Qué bueno que Dios estableció temporadas y límite de tiempo. Se cierra un ciclo, se cierra un año. Trabajemos en este nuevo año y en este proyecto de fe y de vida que Dios nos ha dado. Trabajemos con nuestra familia. Pidamos a Dios
que nos dé sabiduría, nos dé gracia y nos dé fuerzas en la tarea que tenemos por realizar. ¿Cuántos están conscientes que necesitamos de Dios en todas las áreas de nuestra vida? Véngase al altar, vamos a ponernos y presentarnos delante.